nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta serie de temas es presentar al Espíritu Santo, quien al cambiarnos nuestros corazones nos capacita para vivir la vida nueva. Hermanas, hermanos, paz y bien, un saludo franciscano para todos. Le alabamos y le bendecimos al Señor por permitirnos estar aquí para continuar con esta serie de temas relacionados con el Espíritu Santo. Recibirán poder. Y el tema de este día es el Espíritu Santo y Jesús. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús es el ungido, y ungido significa el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, el que se le ha dado todo el poder del Espíritu Santo. Jesucristo, pues, es el ungido del Padre con la plenitud del Espíritu Santo. Nos dice San Pedro en los Hechos de los Apóstoles que a Jesús se le ha dado la plenitud del Espíritu Santo para cumplir con la misión que Dios le ha encomendado. Toda la obra de la salvación de Cristo es misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que la unión entre el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo es un trabajo de equipo para realizar el plan de salvación de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre María y deposita en su vientre a Jesucristo. De allí, desde la encarnación hasta la ascensión, el Espíritu Santo y Jesús van trabajando unidos, porque el Espíritu Santo es el que revela la voluntad del Padre en Jesús. Le va indicando todo lo que el Padre quiere. Jesús, pues, el Señor glorificado, envía al Espíritu Santo la promesa del Padre y del Hijo. Hemos hablado en los otros temas cómo Dios, desde el Antiguo Testamento, promete derramar el Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo será derramado para cumplir la misión maravillosa de la salvación. Entonces, pues, toda la obra de salvación de Cristo es una misión conjunta entre entre el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, el Señor glorificado, envía al Espíritu Santo. La promesa que Él les hizo: me voy, porque si no me voy, no va a venir el Paráclito, el Consolador, el Intercesor. Entonces Jesús se va al Padre en la ascensión, y desde allí, glorificado, nos envía esa promesa maravillosa del Espíritu Santo. Nos dice el numeral 728 del Catecismo de la Iglesia Católica que Jesús no revela plenamente al Espíritu Santo hasta que Él mismo no ha sido glorificado por su muerte y su resurrección. O sea, que Jesucristo va revelando poco a poco esa presencia maravillosa del Espíritu Santo. Poco a poco va enseñando a sus apóstoles este don maravilloso, esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús va revelando poco a poco al Espíritu Santo en sus enseñanzas. Por ejemplo, vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 63, les dice: el Espíritu Santo es el que da la vida,
El Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos guía para llevarnos a la plenitud de la verdad. Jesús dice, el Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Entonces aquí vemos dos puntos importantes: la vida del Espíritu y la vida de la carne. Entonces Jesús nos dice, la carne no sirve para nada. El Espíritu es el que te va a llenar de la vida de Dios. El Espíritu es el que te va a ir revelando la vida de Dios en tu interior. La palabra que les he dicho son espíritu y vida. Entonces Jesús, en su palabra, que es la Santa Biblia, nos dice, la palabra que yo les he dicho es espíritu y vida. Lo sugiere a Nicodemos. Cuando Jesús tiene ese diálogo con Nicodemos, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículos 5 a 8, tiene un diálogo con Nicodemo. Nicodemo viene y le dice a Jesús, Señor, yo creo que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús empieza ese diálogo y Jesús le dice, Nicodemo, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer del Espíritu Santo, tienes que nacer del poder de Dios. Entonces allí Jesús va revelando poco a poco el Espíritu Santo. Si no renaces de lo alto y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de Dios. Porque le dice Jesús, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, los nacidos en el Espíritu, dice Jesús, son como el viento, que no saben de dónde viene ni para dónde va. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, versículo 10, Jesús le sugiere a la samaritana también un diálogo con ella. Jesús, sentado en el broquel del pozo, llega la samaritana a sacar agua. Y Jesús le dice, mujer, dame agua de beber. Y empieza el diálogo. Y Jesús le dice, le sugiere a la samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame agua de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Entonces aquí Jesús está hablando del Espíritu Santo en una forma simbólica. Mujer, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras verdaderamente el Espíritu Santo, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, cuando Jesús le dice agua viva, está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de ese don maravilloso de Dios, que es el agua viva. También en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, versículos 37 al 39, Jesús dice, el que tenga sed, que venga a mí y beberá. El que crea en mí, de su interior, de su seno, brotarán como ríos de agua viva. De nuevo, Jesús va revelando poco a poco al Espíritu Santo. El que crea en mí, dice Jesús, de su interior brotará como ríos de agua viva. Allí está el Espíritu Santo. Brotará de tu interior ese poder del Espíritu, si creemos en Jesús. El que tenga sed y venga a mí, beberá del agua de la vida. Entonces Jesús
ya está hablando del Espíritu Santo, porque aún todavía no se había manifestado el poder del Espíritu Santo en su plenitud. Claro, trabajaba ya en Jesucristo el poder del Espíritu que se le había dado en el bautismo, en la plenitud, pero todavía no se manifestaba aquella comunidad que seguía a Jesús. Nos dice San Lucas en el capítulo 11, versículo 13, Jesús les dice a sus discípulos: si ustedes, que son malos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Entonces estamos hablando de que Jesús les dice, en la oración clamen y pidan Espíritu Santo. Pídanlo con fe, porque el Señor lo dará a los que lo piden. ¿Qué dice Jesús? El que pide, recibe. El que busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Entonces, pidan Espíritu Santo y se les dará. También San Mateo en el capítulo 10, versículo 19 y 20, nos dice: mas cuando los entreguen, no se preocupen cómo o qué van a hablar, porque el Espíritu Santo les inspirará lo que tengan que decir. Entonces, Jesús está hablando de aquellos que son perseguidos por el Evangelio de Cristo. Y dice, cuando los entreguen a las autoridades, cuando los entreguen a sus enemigos, ustedes no se preocupen qué van a decir. No se preocupen cómo van a hablar, porque en ese momento el Espíritu Santo los va a inspirar, les va a dar palabras para compartir con aquellos que los han tomado presos. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 729, Jesús promete al Espíritu Santo a los que lo aman. Entonces, aquí ya depende muchísimo de nuestra relación con Cristo y el amor que le tengamos al Señor. El que me ama, le daré el Espíritu Santo. Nos dice en San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, yo pediré al Padre y Él les dará otro Paráclito. Paráclito significa abogado o intercesor, para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad. Entonces, los que amamos a Jesús nos promete darnos el Espíritu de la verdad, porque Jesús dice, mi palabra es espíritu y vida. Mi palabra es espíritu y vida, y mi palabra es la verdad. Entonces la verdad los hará libres. El Espíritu Santo les dará la plenitud de la verdad que es Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 26, dice, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo lo que yo les he enseñado. Entonces, hermanas, hermanos, qué importante es, pues, empaparnos y sumergirnos en la palabra de Dios, que es espíritu y que es vida. Porque Jesús nos promete que el Espíritu Santo nos enseñará todo lo que Jesús nos enseñó. Entonces la misión del Espíritu Santo es enseñarnos la doctrina de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, versículo 26, dice, cuando venga el Paráclito, o sea, el Espíritu Santo, que les enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, dará
testimonio de mí. Cuando seamos bautizados con ese poder del Espíritu Santo, entonces dará testimonio del poder de Jesucristo. Dice San Juan en el capítulo 16, del 7 al 15, Jesús les dice: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces no vendrá el Espíritu Santo, el Paráclito, el Consolador, el Intercesor. Entonces Jesús asciende al Padre y glorificado nos envía al Espíritu Santo, al Paráclito, al Consolador, al Intercesor, al Dador de la vida. En el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 26, dice: yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo también esté en ellos. Nos dice San Pablo que Dios derrama su amor en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús aquí en este versículo está hablando precisamente de eso. Les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté en ellos y yo también esté en ellos. El Espíritu Santo de la verdad será dado por la oración de Jesús. Jesús es el que pide al Padre Espíritu Santo para nosotros. Y nosotros en el nombre de Jesús pedimos al Padre que nos unja, que nos llene del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá a nosotros, lo conoceremos, nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho, dará testimonio de Él, nos conducirá a la verdad completa, glorificará a Cristo, glorificará al Padre. El Espíritu Santo acusará al mundo en materia del pecado, de justicia y del juicio. Nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1, Jesús entrega su Espíritu en manos del Padre. También Lucas lo dice en el capítulo 23, versículo 46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, después de resucitado, les dijo a sus discípulos: reciban el Espíritu Santo. A partir de esta hora, la misión de Cristo y del Espíritu Santo se convierte en la misión de la iglesia. Entonces Jesús, reunido con los apóstoles, sopla sobre de ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Les da el poder. A los que les perdonen los pecados, les serán perdonados. A los que se los retengan, les serán retenidos. En Juan capítulo 20, versículo 21, nos dice, Jesús les dijo, como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Entonces Jesús tiene esa relación con el Espíritu que va a derramar plenamente en aquella comunidad de creyentes, en los apóstoles, en aquella comunidad cristiana a la cual Jesús le promete, así como el Padre me envía, los envío yo. Entonces, aquí es algo maravilloso. Por ejemplo, el obispo, el sacerdote, el Señor le da el poder. Así como el Padre me envía a perdonar pecados, también yo los envío a ustedes a que perdonen los pecados. En Mateo 28, 19, Jesús les dice, vayan pues y hagan discípulos míos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo continúa con su misión en el poder del Espíritu
en cada uno de aquellos hombres y mujeres, de los apóstoles, de los presbíteros, de los diáconos y de los laicos, de toda la iglesia, tiene la misión de evangelizar. Entonces, como conclusión, vemos aquí la relación de Jesús con el Espíritu Santo y cómo lo va revelando a través de ese caminar con sus apóstoles, con sus discípulos. Les va revelando la presencia del Espíritu Santo y cómo se va a ir manifestando en sus vidas para que se haga la obra maravillosa de la salvación de Dios. Entonces, en el plan salvífico de Dios está la fuerza y el poder del Espíritu Santo. En el plan salvífico de Dios estamos incluidos tú y yo. Tanto los laicos como los consagrados hemos sido ungidos por Jesucristo, que dice: yo los bautizaré con el poder del Espíritu Santo y con fuego, para que sean mis testigos, para que vayan y lleven el mensaje del Evangelio a los demás. Entonces, pues, hermana, hermano, en nuestra oración todos los días invoquemos al Espíritu Santo. Pidamos la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, esposa del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra meta, nuestro objetivo a través de esta serie de temas es presentar al Espíritu Santo, quien al cambiarnos nuestros corazones nos capacita para vivir la vida nueva.